Los hidratos de carbono o carbohidratos son las más importantes fuentes de energía en el mundo. Representan el 40 al 80 del total de la energía ingerida, dependiendo, claro está, del país, la cultura y el nivel socioeconómico. Los carbohidratos son compuestos orgánicos compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. En una relación 1, 2.2, 2.1 respectivamente, su fórmula química es carbono, 2 moléculas de hidrógeno y oxígeno, N, donde la N indica el número de veces que se repite la relación para formar una molécula de hidrato de carbono, más o menos compleja. Aunque todos ellos comparten la misma estructura básica, existen diferentes tipos de hidrato de carbono, que se clasifican en función de la complejidad de su estructura química. Tenemos sus tipos: monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Los monosacáridos son los carbohidratos de estructura más simple. Destacan la glucosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa se encuentra en las frutas o en la miel. Es el principal producto del metabolismo de otros carbohidratos más complejos. En condiciones normales es la fuente exclusiva de energía del sistema nervioso. Se almacena en el hígado y en el músculo en forma de glucógeno. La fructosa se encuentra en la fruta y en la miel. Es el más dulce de los azúcares. Después de ser absorbida en el intestino, pasa al hígado, donde es rápidamente metabolizada a glucosa. La galactosa no se encuentra libre en la naturaleza. Es producida por la hidrólisis de la lactosa o azúcar en la leche. Los disacáridos son la unión de dos monosacáridos, uno de los cuales es la glucosa. Tenemos la sacarosa, que es la unión de una glucosa más fructosa. Este es el azúcar común obtenida de la remolacha y del azúcar de caña. Tenemos la maltosa, que es la unión de glucosa más glucosa. Este raramente se encuentra libre en la naturaleza. Y por último tenemos la lactosa, que es la unión de glucosa más galactosa. Es el azúcar de la leche. Al conjunto de monosacáridos y disacáridos se les llama azúcares. Polisacáridos. La mayoría de los polisacáridos son el resultado de la unión de unidades de monosacáridos, principalmente glucosa. Algunos tienen más de 3000 unidades, son menos solubles que los azúcares simples y su digestión es más compleja. Tenemos el almidón. Es la reserva energética de los vegetales. Está presente en los cereales, tubérculos y legumbres. El almidón, en su estado original, es hidrolizado en el aparato digestivo con gran dificultad. Es necesario someterlo previamente a la acción del calor. El calor hidroliza la cadena de almidón, produciendo cadenas más pequeñas. A medida que disminuye su tamaño, aumenta su solubilidad y su dulzor, siendo más fácilmente digeridas por las enzimas digestivas. Segundo, tenemos el glucógeno. Es la principal reserva de carbohidratos en el organismo. Se almacena en el hígado y el músculo, en una cantidad que puede alcanzar los 300 a 400 gramos. El glucógeno del hígado se utiliza principalmente para mantener los niveles de glucosa sanguínea, mientras que el segundo es indispensable como fuente de energía para la contracción muscular durante el ejercicio, en especial cuando este es intenso y mantenido. ¿Cuál es el consumo y producción de los alimentos que aportan los carbohidratos? Alimentos que aportan los carbohidratos tenemos cereales, azúcar, raíces y tubérculos, legumbres, vegetales, frutas y otras fuentes. Los cereales. Los cereales son la principal fuente de carbohidratos, destacando el arroz, trigo, maíz, cebada, centeno, avena y mijo. En general contienen un 65-75% de su peso de carbohidratos. El azúcar, por importancia, es la segunda fuente de carbohidratos. Se obtiene principalmente de la caña y de la remolacha, aunque también puede proceder de otras fuentes: maíz, patata, miel, melaza, arce, etc. La contribución del azúcar a la dieta occidental representa un 10 a 12% del aporte calórico total. Raíces y tubérculos. Es la tercera fuente de carbohidratos. En el grupo es más importante es la patata, que se consume en casi todo el mundo. Su principal carbohidrato es el almidón, que representa el 70 al 75% de su composición, pero también contiene azúcares simples. Por
último tenemos las legumbres, vegetales, frutas y otras fuentes. Cuantitativamente, los vegetales y las frutas tienen una mayor producción que las legumbres, pero su contenido en hidratos de carbono es sensiblemente menor. Las legumbres tienen un alto contenido en carbohidratos, 50-60% de su peso seco, y son una de las fuentes de carbohidratos más importantes en nuestro medio. También son ricas en proteínas, aunque de bajo valor biológico. Los vegetales y las frutas son una importante fuente de fibra. ¿Qué funciones realizan los hidratos de carbono en nuestro organismo? Primeramente tenemos el balance energético. La principal función de los hidratos de carbono es la producción de energía para mantenimiento de las funciones vitales. Las fuentes energéticas son las proteínas, carbohidratos y las grasas, que son oxidados para generar energía. Las grasas son fácilmente acumuladas en el tejido adiposo con un mínimo gasto, por lo que el organismo tiende a guardarlas. Sin embargo, las proteínas son funcionales y el organismo no tiene depósitos de proteínas para acumular el exceso, por lo que las proteínas no utilizadas han de ser oxidadas. Los carbohidratos se acumulan en el organismo en forma de glucógeno, pero los depósitos de glucógeno son pequeños, 500 gramos, por lo que el exceso ha de ser oxidado o convertido en grasa y depositado en el tejido adiposo con un alto coste energético. Además, el sistema nervioso y las células sanguíneas utilizan la glucosa como fuente casi exclusiva de su energía. En diferentes estudios se ha probado que en individuos obesos, la fuente principal de calorías son las grasas y no los carbohidratos. Por otro lado, los alimentos que en carbohidratos producen en el organismo sensación de saciedad, lo que limita la ingesta. Relación con las enfermedades. Tenemos la diabetes. Se ha sugerido que los carbohidratos y los azúcares en particular pudieran estar involucrados en la aparición de la diabetes mellitus no insulinodependiente. En el momento parece que el azúcar no es un factor involucrado en el desarrollo de esta enfermedad, pero sin embargo una dieta rica en almidón y en fibra parece jugar un papel protector en su desarrollo. Los carbohidratos deberían presentar al menos el 55% de la energía de la dieta. A principios del siglo XX, los hidratos de carbono suponían más del 60% de la energía de la dieta del mundo occidental. Entre los años 50-80 hubo una caída de su consumo hasta el 45%, pero en los últimos años parece que el consumo de carbohidratos ha aumentado un poco, representando el 48.50% del total de energía ingerida. Por lo que se refiere al tipo de carbohidratos en los últimos años, parece haber una leve reducción del consumo de azúcares y un aumento del consumo de almidón, principalmente provenientes de los cereales. Gracias.